Este es el impacto que produce el dióxido de carbono que emitimos hacia los mares y los océanos. Muchos ecologistas ocultan esto, no te hablan de esto, y por el contrario, otro grupo de ecologistas tienden a exagerar esta información a un nivel tan alto, o sea, tan brutal, por la sencillísima razón de solamente de por esto. Aunque ganar esto, ¿vale?, implique precisamente mentirte la cara. Entonces, por esa razón, hoy, como vamos a hablar de un tema, de hecho, que yo diría que incluso no he tocado nunca en este canal, por esa sencilla razón, os invito a que os quedéis al final de este vídeo, que os quedéis hasta el final de todo este vídeo, todo el contenido. Antes de nada, sobre todo, súper importante, recuerda que si me estás viendo desde Meta, entonces pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿me estás viendo desde YouTube? Bueno, pues en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed más que bienvenidos. Mi nombre, disculpa un momentillo, ahí. Mi nombre, para la gente que no lo sepa, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, ¿vale? Justamente es esta la que tenemos aquí. Vamos a acercarles un poquito a la cámara para que se vea bien. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios. Pero antes de nada, y esto sobre todo es una cosa totalmente fundamental, estas son las consecuencias que el dióxido de carbono que estamos emitiendo mediante nuestra actividad genera en los mares. Vamos a ello. Para aquellos que ya tengáis mente ecologista, ¿vale?, y si es el caso en el que no lo tenéis y tal, no pasa nada, estamos en la página 39, perdón, página 43, fallo mío. Los biomas acuáticos, ¿vale?, son todos aquellos lugares naturales, son todas aquellas zonas naturales donde vas a encontrar que siempre hay una masa de agua, ¿no?, digamos, que forma, ¿no?, lo que es toda la realidad. Bien puede ser la superficie del agua, bien pueden ser bajo el agua. Y bajo el agua pueden tener una profundidad baja o una profundidad, vamos a decir, importante. Bien, yo creo que eso hasta ahí se entiende, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Muy bien, Juan Carlos, eso ya lo hemos entendido y tal, pero ¿qué relación hay realmente entre el dióxido de carbono y los mares? ¿Por qué realmente? La naturaleza, como ya sabéis, la naturaleza siempre busca el máximo equilibrio. En ciencia tenemos diferentes palabras, ¿no? Y es que, por ejemplo, en física decimos que la naturaleza tiende a la mínima energía, a estados de mínima energía y estados de máxima entropía, ¿vale? En química se viene a decir lo mismo, ¿vale?, que la naturaleza tiende a los estados de máxima entropía. Y en biología también, por ejemplo, ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, en la naturaleza, lo que ocurre cuando hay, por ejemplo, un gas nocivo, algo que sobra, ¿no?, y tal, y es lanzado hacia la propia naturaleza, en su lugar, hacia la propia atmósfera, que es lo que lo he dicho mal, en su lugar hay árboles que, mediante la reacción de fotosíntesis, obtienen dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono, como tal, no es... A ver, la definición no es precisamente esta, pero para gente que no tiene ni conocimiento ni estudio profundo, podemos decir que el dióxido de carbono es un gas venenoso, un gas nocivo. No siempre es así, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en la mayor parte de los casos pues sí ocurre. Pues los árboles tienen la capacidad de transmutar ese veneno, lo que para nosotros los seres humanos es un veneno, para los árboles es materia prima, ¿vale? Lo capturan, lo transforman, incluso cogen lo que es el agua también del suelo, lo transforman y disparan oxígeno. Mientras que también se va realizando ese ciclo de emisión, absorción, emisión, absorción, emisión, absorción, siempre, ¿vale? Por esa razón, como tanto la emisión como la absorción, así, ¿vale?,
forman parte de la naturaleza, siempre buscan el máximo equilibrio. Siempre. Sin embargo, con la actividad del ser humano, las cosas han empezado a ponerse totalmente diferentes, ¿no? Es un asunto, pues bueno, algo un poquito más delicado. El ser humano ha empezado a trastocar un poquito, ¿vale? Solamente digo un poquito y ahora vais a entender el porqué, ese equilibrio de la emisión-absorción. Porque, mira, una de las razones, y esto sobre todo, ¿no? Pues quiero que lo sepáis y tal, ¿no? Que lo conozcáis y tal. Una de las razones, sobre todo súper importante, que ocurre es que el dióxido de carbono, arriba, en la capa de atmósfera y tal, no llega ni al 0,05%. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción de ese gas supuestamente venenoso y tal es microscópica. Hay otros factores, otros elementos más importantes, como por ejemplo el nitrógeno, que en un 60-70%, el 70-71% más o menos, el oxígeno del 19 al 20% aproximadamente de composición, luego hay un poquito de vapor de agua, y esa mínima cuantía, esa diferencia que falta para el 100%, pues ahí, en una de esas huecos, en uno de esos espacios, es lo que ocupa el dióxido de carbono. Con la actividad industrial, el transporte, un ejemplo, el transporte masivo, el uso de combustibles fósiles, coches, por ejemplo, de combustión, camiones de combustión, motos que van con el propio motor, aviones, barcos que también funcionan con este tipo de tecnología. La expulsión de gases de efecto invernadero, de gases tóxicos incluso hacia la atmósfera por parte de actividades industriales y muchas de las centrales térmicas que de hecho están basadas en un proceso de quemar combustible, ¿vale? Entonces emiten y emiten y emiten y emiten. Si a esto también le suma el hecho de que para hacer más actividades hay que seguir talando árboles y talas y talas y talas y talas, rompes el equilibrio por las dos vías. Punto número 1, estás emitiendo cada vez más. Punto número 2, los elementos que tiene la naturaleza para poder captar esos gases los estás eliminando. Como consecuencia, aumentan las emisiones y disminuye las captaciones, ¿no? Vamos a decirlo así. A raíz de ahí es cuando empieza a producirse un exceso de dióxido de carbono, por poner un ejemplo, porque es el más famoso en la atmósfera. Pero una vez más, la naturaleza tiende al equilibrio. Si quitamos los árboles, la naturaleza va a utilizar otro proceso distinto. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre realmente en todo esto? Pues que los mares se convierten en el sumidero del dióxido de carbono. Empiezan a absorber más y empiezan a absorber más y más y más y más y más. Si la zona de tierra, la zona que es de suelo, en contacto con el aire, no es suficiente para hacer este tipo de proceso, ¿vale? Entonces, el mar empieza a convertirse en el papel, vamos a decir, interceptor, en el sumidero, mejor dicho, es la palabra, de todos estos venenos. Y eso tiene consecuencias. ¿Quieres saber cuáles son las consecuencias? Mira, son justamente las siguientes. Pero antes de nada, sobre todo, súper importante. ¿Te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría realmente, quieres realmente aprender cuáles son las consecuencias que tiene la emisión del dióxido de carbono en los mares, en los biomas de agua? ¿Y por qué razón tenemos que empezar a cuidarlos si queremos seguir viviendo en este planeta? Bueno, pues por esa sencilla razón, como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, te puedo pedir un favor y sobre todo, asegúrate, ¿vale? Suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones y de esa manera el algoritmo de YouTube te va a avisar de forma actualizada de todo el contenido nuevo, directo y actualizado que voy subiendo a este canal. Asegúrate de ello porque es tremendamente fundamental. Y dicho lo dicho, continuamos, no nos enrollamos. Cuando los mares van absorbiendo ese dióxido de carbono en el agua, en los mares y en los océanos, también funcionan las leyes físicas. Y como tal, tiende a buscar el equilibrio. Los mares de por sí ya están equilibrados.
a nivel de química, a nivel de leyes físicas, a nivel de población, a nivel de leyes de la biología, está todo totalmente equilibrado. Pero si desde un punto de vista químico empezamos a meter más dióxido de carbono y no puede soltarlo, lo que le va a ocurrir es que los mares se van a volver más ácidos, cada vez más ácidos. De forma natural y de forma normal, luego hay excepciones a todo esto que voy a decir, siempre hay excepciones, pero de forma natural, cuando un medio se vuelve muy ácido o muy alcalino, ¿vale? Esos son los dos extremos de la escala de acidez, vamos a llamarlo así, es porque en la naturaleza hay un desequilibrio químico. En este caso, hablamos de que se vuelven totalmente ácidos. Esta acidez acaba, por ejemplo, destrozando muchas de las formas de vida. ¿Conocéis, por ejemplo, habéis escuchado hablar seguramente una vez, de los arrecifes de coral? ¿Sabíais que la acidez en la que se convierte, o sea, en la que se vuelve el medio del agua, el medio acuático, consecuencia de la absorción del dióxido de carbono, tiene la capacidad de destrozar los corales? Y es que los corales, aunque los biomas de tierra y los biomas de mar son diferentes, ambos dos, sobre todo lo que son las plantas, tienen un solo papel y que es fundamental: oxigenar, llenar de oxígeno tanto el agua, en el caso de las plantas acuáticas, como en el aire, en el caso de las plantas terrestres. Llenar todo de oxígeno, todo. Si esta acidez empieza a carcomer los corales, empiezan a hacerle daño, empiezan a destrozarlos y a la larga a matarlos, es como si fuéramos, vamos a decirlo así, es como si fuéramos talando los bosques que hay bajo el mar, ¿vale? Bajo el agua. No es que quiero decir, no es que los buzos se metan en el fondo y que empiecen a talar y cortar y arrancar corales porque están aburridos. No, no se trata de eso y tal. Solo que desde un punto de vista químico es como envenenarlos para que mueran, para que no puedan respirar. Y eso generaría desajustes muy gordos en todo el planeta Tierra. Recordemos, por supuesto, ya sobre todo fundamental, que hace casi 3 años todos tuvimos que quedarnos encerrados en casa. Y parece ser que tiene que ocurrir una catástrofe medioambiental para que algunos seres humanos empiecen a abrir los ojos y empiecen a darse cuenta de que no podemos seguir maltratando la propia naturaleza. Como científicos y como animales de tierra, lo sabemos prácticamente todo sobre la superficie terrestre. Pero sobre el mar y los océanos, dejadme deciros que sabemos más de la superficie de Mercurio y de la superficie de Marte, o incluso de la superficie de la propia Luna, más que de nuestros océanos, o sea, que de los océanos de la Tierra. Sabemos muchísimo más. Y aún seguimos sin comprender y pensar que no cuidar los mares y que seguir emitiendo dióxido de carbono como si no se hiciera un mañana, aún seguimos pensando que eso no tiene consecuencias. Bueno, pues ya va siendo hora de empezar a ayudar a la gente. Desde la ciencia, como físico que soy, desde la ciencia os invito a todos vosotros que tengáis una mentalidad mucho más abierta, al menos dirigida hacia la propia ciencia. La única forma de solucionar los problemas del medio ambiente, y que va de la mano de la mismísima ciencia, es tan sencillo y es tan fácil, señores, como aplicar esta solución. No hay otra. En serio, no tenemos otra. Así que, nada más, señores. Hasta aquí todo este contenido. Yo espero realmente que os haya gustado, que os resulte súper útil. Muy bien, Juan Carlos, pero vamos a hacer una pregunta. Antes de despedirnos, ¿no? y tal, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué puedo hacer yo? Como, no sé, un ciudadano de a pie, un ciudadano normal, que no tiene estudios, que no tiene conocimientos en nada, ¿no? Al menos en nada del mundo de la ciencia. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Mira, puedes hacer cosas que son muy fáciles. Lo primero de todo, fundamental, súper clave, jamás tires basura ni a la naturaleza, ni mucho menos a los biomas acuáticos, ni a los mares.
ni a los océanos, ni a los ríos, ni a los lagos, ni a los embalses, ni a las presas, da igual. Nunca tires basura. Da igual, o sea, independientemente del tipo de naturaleza que tenga y tal, o sea, da igual. Es súper crucial que nunca tiremos basura a los biomas acuáticos. En su lugar vamos a depositarla en su sitio. ¿Qué más? A nivel industrial, poco podemos hacer, ¿vale? Por la propia naturaleza de la industria. A nivel de transporte, ¿qué podemos hacer? Siempre y cuando nos sea posible, ¿está bien? Evitar movernos en vehículos que para el movimiento necesitamos contaminar. Sustituirlos, por ejemplo, por vehículos mecánicos o, depende de la necesidad y depende de la tecnología y de las características y del presupuesto también importante, empezás a movernos en vehículos 100% eléctricos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo necesito moverme por España, estamos hablando a muy largas distancias, me muevo en tren. Así. Así de sencillo y así, pero es así de rápido. Me muevo en tren porque, sí, bueno, el tren, hay una pequeña parte de la energía eléctrica que se genera con una fuente térmica, una fuente que contamina. Pero en su mayor proporción, la mayoría de energía eléctrica que utiliza el tren es eléctrica limpia. Por ejemplo, sacada de renovables, por poner un ejemplo. Y en la parte de generación de energía eléctrica, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando compres electrodomésticos o compres piezas de electrónica, de una sencilla bombilla hasta una pantalla de ordenador, cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, asegúrate de que tenga la máxima eficiencia energética posible. Eso es tan sencillo y de hecho estoy pensando sacar un curso sobre esto, ¿vale? Esto es tan sencillo, señores, como mirar de la energía que te consume. Esto lo voy a explicar de una forma muy rápida y tal, porque ya para eso tendréis lo que es, ¿no? El material respectivo. De la energía que consume la máquina o el aparato en respectivo, ¿cuánta energía te da? Y de ahí puedes sacar eso mismo. De ahí puedes sacar el resultado que te da la máquina de la energía que obtiene de la red. Cuanto más eficiente, dicho así, en palabras muy rápidas, más energía será la que te dé la máquina, consumiendo lo mismo. ¿Está bien? Y, bueno, pues por supuestísimo, ante todo, mentalidad ecologista. Esta será la mentalidad justamente que nos va a ayudar a solucionar de un solo plumazo todos los problemas medioambientales. Bueno, ahora ya dicho lo dicho, recuerda, súper importante, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, y si me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas esas cosas, ¿quieres realmente convertirte en un auténtico ecologista? ¿Quieres saber? Mira, Juan Carlos, yo quiero estudiar desde cero. Yo necesito saber ecología y medio ambiente. Más sencillo, quiero enseñar ecología y medio ambiente a mis niños, pero es que no sé dónde encontrarlo. Y es normal que no te encuentres nada de esto. Por esa razón, decidí inventar Mente Ecologista. Porque Mente Ecologista te va a dar las herramientas desde cero literalmente, para aprender ecología y medio ambiente, para que puedas, sobre todo, y recuerda, aplicando el método científico, estudiar, paso número 1, aprender, paso número 2, lo que has estudiado, y aplicar todo lo aprendido, que es el paso número 3, para solucionar los problemas medioambientales que dependen de todos nosotros. Os recuerdo que estamos haciendo envíos de la página de Facebook, Juan Carlos-Mente Ecologista, y desde ahí, desde esa página, de la página de Facebook, hacemos envío a todas las partes del planeta. ¿Está bien? Y como última reflexión, sobre todo algo que es fundamental. Os recuerdo que los asuntos del medio ambiente no son asuntos que que dependan de una, de 5 o de 10 personas. No, no, no. Estos asuntos de toda la humanidad, de todo el conjunto. Razón por la cual, cuantas más personas ecologistas, de verdad, reales, estemos tomando acción por solventar este tipo de problemas, mayores serán ¿cómo se dice? Mayores serán las consecuencias, ¿no? Mayores serán las cosas que hagamos, las causas que hagamos, las cuales generarán mayor salud al medio ambiente y, como siempre
que esto lo explicamos de hecho en biología, como siempre decimos, un bioma saludable implica unos individuos, unas especies, animal, vegetal, hongos, bacterias, virus, todo saludables. Porque en la naturaleza todo está conectado. Un pequeño cambio en una parte del bioma puede literalmente extinguir a una especie y viceversa, ¿vale? Un cambio para bien en un bioma puede salvar la salud enferma de, bueno, pues de otros individuos o de otra especie. Es así realmente como funciona. Nada más, señores, espero realmente que este contenido os haya gustado sobre todo. Sí que, bueno, ha sido un contenido nuevo, ha sido algo pues, que nunca he expuesto, de lo que nunca he hablado aquí en redes sociales y tal, pero en mi opinión es algo fundamental, porque hay muchas organizaciones ecologistas, y entre ellas Greenpeace, que juegan con la desinformación de la gente y que juegan a mentir a la gente, a manipular a la gente solo para quedarse con su dinero. Así de sencillo, ¿vale? O sea, ya está. Por esa razón, me parece muy bien que cada vez seamos más los científicos, entre los que yo me incluyo, que demos un paso al frente y que empecemos a hablar y que empecemos a decir las cosas tal y como son. Y que la única forma de solventar los problemas del medio ambiente es actuando, tomando acción. De hecho, esto fue lo que me enseñaron en la asignatura de técnicas experimentales. Nosotros estamos en el laboratorio para generar resultados, no para estar aquí viendo, ¿no?, el paisaje. Pero resultados con el paradigma correcto. Porque si no te puedes pasar años y años y años y años y años y años y años trabajando y no obtener resultados. ¿Vale? Pues nada más, señores, que gracias a todos vosotros os mando un fuerte y enormísimo abrazo y que, como siempre os digo, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra mente subconsciente. Gracias a todos vosotros y hasta mañana. Adiós.